Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile para este seminario eh, sobre las parcelas rurales que busca confrontar el criterio establecido en una sentencia de primera instancia respecto de la potestad de la Contraloría General de la República respecto de los permisos construcción en áreas de protección ecológica. Una materia que ciertamente va a comenzar a dar que hablar y esto está recién comenzando y para comentarlo hemos invitado a dos profesoras, la profesora Rosa Fernanda Gómez, que es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes, y a la profesora Janet Bruna, que además de ser una destacada especialista en derechos urbanísticos, también es profesora de varias casas de estudio, entre ellas la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, la Universidad Central. Así que la idea es que vayamos analizando esta materia desde distintas perspectivas. Voy a comenzar yo con una aproximación a la cuestión controvertida y a la aproximación desde el derecho civil. Seguirá la profesora Janet Bruna y terminará la profesora Rosa Fernanda Gómez, de manera de hacerse cargo de los aspectos urbanísticos y finalmente los aspectos administrativos, dado que, como vamos a plantear, el tema tiene bastantes aristas y no se agota ni en derecho civil, ni en el derecho administrativo, ni en el derecho urbanístico. Incluso tiene cuestiones de teoría del derecho porque se plantea sobre la jerarquía de las normas. Así que, sin más, vamos a lo que nos ocupa. Esta sentencia, que fue dictada por Tribunal de Primera Instancia, lo que busca es conocer una acción de nulidad de derecho público respecto a un dictamen del año 2022 de la Contraloría General de la República. Eh, Dictamen que se refiere a la instrucción de revisar los permisos de construcción que estaban autorizados en las áreas de protección ecológica en la comuna de Colina. Eh, y el fundamento de esa acción de nulidad de derecho público se basa, por cierto, en las normas basales de la misma, los artículos sexto y séptimo de la Constitución, pero también se invoca el artículo 19, numeral 24, referido a la garantía de la propiedad y al contenido que la propiedad tiene consigo. De hecho, vamos a ver que precisamente la decisión del tribunal va a pronunciarse respecto de la función social que la propiedad tiene. Y también se refiere a la retroactividad o a la prohibición de retroactividad de los actos administrativos del artículo 52 de la ley 19.880. Las materias entonces que están en juego son la interpretación de la ley, cómo tenemos que interpretar dos normas que son contrarias, o sea, que crean una antinomia o conflicto normativo, la jerarquía de las normas, puesto que tenemos normas que son de rango legal, como es la Ley General de Urbanismo y Construcción, desarrollada por la ordenanza, y luego tenemos normas de carácter reglamentario, como es el reglamento del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que es donde se amparaba la norma en cuestión. Y por último, las cuestiones relativas a la retroactividad del acto administrativo y la desviación de poder que significaría por parte de Contraloría el pronunciamiento al respecto. El, el problema se produce puesto que el reglamento del Plan Regulador Metropolitano de Santiago autoriza con ciertas situaciones excepcionales la construcción en eh, zonas de protección ecológica, pero con una menor amplitud de lo que señala el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Lo permite, pero bajo ciertas finalidades especiales de carácter no habitacional, podríamos decir. En cambio, el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción lo permite para construir no solamente la vivienda, sino realizar ciertas obras de urbanización destinadas a la posibilidad de que eso se realice. De hecho, eso está complementado con la ley
con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que permite el establecimiento de redes eléctricas, de agua potable, mejoramiento de caminos, precisamente destinado a que haya una vivienda para la persona que tiene ese camino. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago es un instrumento que ciertamente de carácter inferior, que es donde va dando lugar. Se dice que los pronunciamientos que se había realizado la Municipalidad de Colina al dar estos permisos estaban validados por pronunciamientos de el Ceremi y también por la Dirección de Desarrollo Urbano, que es la encargada de esta interpretación, mediante una serie de actos administrativos que se menciona. Y de hecho se invoca la Ley General de Urbanismo y Construcción respecto a la subordinación que tiene respecto de los mismos. El razonamiento de la sentencia se va por el lado de la jerarquía normativa, es decir, y la competencia. Dice que hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta, que primero es una ordenación de normas, que todas apuntan más o menos a lo mismo, pero donde la jerarquía no se puede diluir. Es decir, hay normas que son de carácter eh, administrativo y que se encuentran, por tanto, bajo la Ley General de Urbanismo y Construcción, que establece un, como digo, permiso de construcción en suelo rural. Eh, y luego, también el ámbito competencial, que hay organismos específicos, cada uno de los cuales tiene que pronunciarse sobre sus competencias. De hecho, cuando se alude al punto y se invoca el artículo 34, la Ley General de Urbanismo y Construcción, el fundamento precisamente entronca, y es lo que me ocuparé yo desde el punto de vista del derecho civil, de la función social de la propiedad. Dice que la Ley General de Urbanismo y Construcción a lo que apunta es precisamente a establecer las condiciones básicas de habitabilidad y de conciliación con los intereses de otros, pero también de propender a que haya un acceso a la vivienda y a solucionar este problema habitacional. Por lo tanto, hay una función social comprometida. Ahora bien, la pregunta, creo yo, es desde el punto de vista del derecho civil y más allá de estas cuestiones desde el punto de vista de teoría del derecho, qué normas van a primar o no, y cómo vamos a entender la función social de la propiedad o cómo vamos a limitar el eventual derecho del propietario a construir en su propio terreno, creo que hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta la manera en que configuramos esto desde un punto de vista legal. Porque ciertamente la sentencia trata de resolver el problema concreto que se le plantea, que es una acción de nulidad de derecho público fundada en una serie de normas que ya he mencionado. Pero no se ocupa del problema del desajuste entre las distintas normas que van regulando una materia y que ciertamente sería de esperar, terminaran decantándose en un código general. Yo creo que la Ley General de Urbanismo y Construcción, que por lo demás está pronta a cumplir 50 años, ¿no? El próximo año se cumplen 50 años de la Ley General de Urbanismo y Construcción, es una ley que cumplió su finalidad en su momento. No es la primera, por cierto, Ley General de Urbanismo y Construcción que existía en el país, pero es un modelo que hoy creo está un poco agotado. Deberíamos ir hacia un código quizás del urbanismo que incluyera una mayor cobertura de las situaciones que se pueden plantear, sobre todo por estas discordancias que muchas veces se dan en su propio texto entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Un problema bastante habitual eh, es, por ejemplo, la corrección de deslindes, donde está contemplada la posibilidad para la corrección de deslindes en el área urbana, artículo 67, con acuerdo de los propietarios según un procedimiento que establece una DDU, pero donde no existe un procedimiento ni que se haga cargo cuando existe conflicto con los propietarios vecinos, por lo tanto no es posible seguir ese procedimiento convencional, que diríamos, o qué pasa cuando el problema se produce en una zona rural. Y esto ciertamente aboca también al problema que nos ocupa, donde se van creando por estratos una serie de normas que apuntan a lo mismo, desde esa norma basal de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que ciertamente es una norma desde el origen de la misma,
probablemente el seguimiento histórico, pero tiene antecedentes en las normas anteriores, donde se permitía que uno pudiera construir el propio terreno, como también se permitía que Enamorar de eso. ya en el Código Civil y luego en el Código de Agua la posibilidad de construir un pozo en suelo ajeno. Eran medidas que estaban destinadas a procurarse una vivienda en un terreno propio. Hoy eso va de la mano de problemas mayores. Sabido es, lo hemos analizado en algún seminario anterior, los problemas que producen los loteos. Ahora no es el problema el loteo en general, o sea, no es el problema de planificación rural, podríamos decir, que plantea el loteo, sino es el problema de cada una de esas unidades. Es decir, desde que tenemos los lotes, ¿qué es lo que puedo hacer con cada uno de esos lotes? Sobre todo cuando se eh, pone en contacto con otras normas protectoras. Por ejemplo, entre las normas que se invocan para darle primacía o darle preferencia a al reglamento del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, está el principio de no transgresión ambiental, que está en la Ley de Cambio Climático. Es decir, junto con estas normas que están en materia urbanística, están estas otras normas inferiores, por lo demás citadas dentro de de las normas que pueden existir en la materia por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, pero hay otras leyes que también tienen en cuenta. Ciertamente sabemos que dentro de la función social está comprendida la protección medioambiental y esa protección medioambiental cada vez es más compleja, ¿no? En su momento fue la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, pero luego han ido surgiendo otras leyes y otros reglamentos y organismos públicos, por cierto. Creo que la cuestión, además de abocarse a un tema de interpretación de la ley, hasta dónde llegan las facultades interpretativas de los órganos de la administración, una materia por lo demás que un privatista como Alejandro Guzmán en su momento le dedicó un libro a la materia, y hasta dónde llegan las facultades, sobre todo cuando existen problemas de conflictos normativos, que creo yo es una cuestión que excede el ámbito de la interpretación y que más bien requiere finalmente una decisión del legislador. Eh, Nos plantea el problema de el contenido de la propiedad, porque ciertamente el contenido de la propiedad tiene que apuntar hacia compatibilizar el interés privado con el interés público, es decir, con el interés de la persona que es titular del derecho con el interés de otro, partiendo por los más próximos, como las relaciones de vecindad, y siguiendo por las demás limitaciones y obligaciones que contiene esa función social de acuerdo al artículo 19, numeral 24. Pero también está comprometido el contenido esencial del derecho. Si yo tengo un terreno, ¿puedo o no construir a él, sobre todo cuando hay cambios en la calificación del mismo? Esa es la pregunta que creo que hay que pensarlo, ¿no? Y sobre todo porque finalmente en muchos de estos casos se plantean la posibilidad de cuál es el criterio para finalmente entender que estamos frente a una casa habitación o no desvirtuar el sentido eh, o la destinación del predio, ¿no? Que es un mala materia que por lo demás en el proyecto de parcelaciones rurales se trataba de conciliar estos distintos intereses en juego entre que no se perdiera la destinación del suelo con la posibilidad de habitar en él. Creo que esta sentencia, que por lo demás es algo que está en marcha y que será revisado por las Cortes de Apelación, la Corte de Apelaciones y finalmente la Corte Suprema, nos va planteando varios problemas interesantes. Uno, la necesidad, creo, urgente desde el punto de vista de las políticas públicas de abordar esto de una manera más orgánica eh, y de conjunto. Y por otro también nos desafía a preguntarnos, más allá de las cuestiones urbanísticas y derecho administrativo, de las que se ocuparán las profesoras que me sucederán, de los problemas del contenido de la propiedad. ¿Puede finalmente alguien quedarse privado de la posibilidad de vivir en un terreno, de construir su vivienda en un terreno, cuando finalmente creo que yo el derecho a la vivienda parece ser una cuestión que desde el punto de vista de los tratados internacionales va permeando también la lectura del ordenamiento? Gracias. Y a continuación, la profesora Janet Bruna, que además tiene una presentación que se va a hacer. Perfecto, sí.
Bueno, muchas gracias por la invitación a los asistentes presenciales y virtuales también. Este es un tema bien profundo. Estamos dentro de lo que es el derecho público y dentro del derecho público, del derecho administrativo y dentro del derecho administrativo, del derecho urbanístico. Así de especializado. Pero eso no quiere decir que no tenga puntos de conexión relevantes con el derecho privado. Sobre todo con lo que acaba de señalar Jaime, lo que para nosotros es tan fundamental, es un derecho humano como es el derecho de propiedad garantizado en nuestra Constitución. Pero la Constitución coloca resguardos, coloca límites establecidos por la función social de la propiedad y además estos límites tienen relación con el medio ambiente, el resguardo del medio ambiente, ¿cierto? Por lo tanto, desde esa perspectiva, uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son esos límites entonces establecidos por la ley? Y ahí nosotros urbanísticamente decimos, bueno, no podemos hacer lo que en primer año nos enseñaba, al menos a mí civil, uno, que nos decían que el uso, goce, disposición es prácticamente ilimitado y existían en las teorías. Bueno, eso ya no es así, porque el territorio forma parte de un país y por lo tanto recibe beneficios de la inversión del Estado y en definitiva también tiene que ceder en base a esta función pública. ¿Cuál es ese límite de la Ley General de Urbanismo y Construcción y cómo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que viene a ser el reglamento de ejecución de esa ley, y a su vez cómo los planes reguladores metropolitanos intercomunales, que tienen que ver con dos o más ciudades, se regulan dos o más ciudades, o bien los planes comunales, que son de carácter reglamentario, pero para la zona específica que están regulando? ¿Cómo limitan ese derecho de propiedad? Hablaba recién Jaime de la codificación del derecho urbanístico, es una idea que existe, pero vamos a tener siempre el problema en derecho público con la codificación, porque no se trata, la mayor problemática no está en las normas, está en las interpretaciones de las normas reglamentarias. Y las interpretaciones de las normas reglamentarias lamentablemente no están a disposición como uno quisiera para poder estudiar todo lo que es necesario. Por lo tanto, y además así someterse a la ley y así no estar frente a esta permisología y a la falta de certeza jurídica que ustedes han podido ver en la prensa, que se ha discutido tanto, los proyectos de ley, etcétera. Por lo tanto, podemos codificar. En España se codifica el derecho urbanístico en las distintas comunidades, pero eh, el problema está en las interpretaciones. Y las sentencias que vamos a ver tienen que ver precisamente con las interpretaciones. Quienes son los órganos, dicho sea paso, que están encargados de interpretar la legislación urbanística son, por una parte, las Ceremi Mimbu, que específicamente están mandatadas para interpretar los planes reguladores de cualquier nivel, la División de Desarrollo Urbano, que está a nivel ministerial, que tiene la potestad de interpretar la ley y la ordenanza. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo una duda de la ordenanza, me voy a la División de Desarrollo Urbano. Si tengo una duda de cómo se aplica una norma al plan regulador comunal, intercomunal o metropolitano, me voy a la Ceremi Mimbu. La Contraloría es un todopoderoso, ¿cierto? Que está por sobre todas ellas y deja sin efecto o modifica o cuestiona la legalidad de las interpretaciones que hacen estos dos organismos. Y esa es una de las críticas, dicho sea de paso, que ya se ha planteado y que también esa parte específica de la potestad dictaminadora de Contraloría la ve la profesora Rosa. Bueno, esto apunta muy... Estas son las dos sentencias, ¿ya? ¿Y por qué hablo de dos? Porque son dos sentencias que establecieron acciones de nulidad de derecho público en contra de un dictamen de Contraloría, ¿ya? Porque se habían interpuesto recursos de protección que se dijo por la Corte Suprema que no era la vía idónea y por lo tanto se fueron por la vía idónea que era la acción de nulidad de derecho público. La primera se interpuso, que es la ROL 3538 del 2023 del noveno Juzgado Civil de Santiago, se interpuso por un particular, un dueño de terreno. Usted, que compró el terreno en área rural de Colina y no puede construir porque en un inicio la Seremi Mimbo había dicho que sí se podía la casa del propietario, según el artículo 55 de la Ley General, y luego Contraloría el 2022 dijo que no se podía y que la interpretación de la Seremi había sido ilegal. Pero usted, tercero, ¿cierto? Compró su terreno e incluso
tenía permiso de edificación. Y después cuando fue a hacer la recepción, no le recepcionaron porque la Contraloría le dijo a la Dirección de Obras y a la CEREMI que tenían que aplicar lo que en derecho corresponde cuando hay una ilegalidad, que en derecho administrativo es la invalidación administrativa. Bueno, cuadra con Contraloría, por supuesto que defendió el fisco y ¿qué hizo esta sentencia? Rechazó 35 páginas aproximadamente en que justifican el porqué del rechazo de la acción de nulidad de derecho público, por lo tanto, convalida el dictamen de Contraloría. Pero ¿qué fue lo que dijo en la segunda sentencia del 22º Juzgado Civil de Santiago, con la que yo concuerdo, y que además destaco la profundidad de la discusión urbanística que uno a veces no se espera en los tribunales civiles, ¿cierto? Bueno, si ustedes leen esta sentencia, yo los invito, eh, son más de 50 páginas de discusión urbanística y además de interpretación en la aplicación de las leyes y reglamentos, como esto, como decía el profesor, cómo aplicamos la jerarquía normativa, ¿ya? Ahora, esta última sentencia y por qué es tan importante este seminario. Porque esta última sentencia la interpuso, la acción la interpuso la Municipalidad de Colina. Municipalidad que da o niega los permisos a través de su dirección de obras. Por lo tanto, si bien la sentencia tiene un efecto relativo para las partes, en este caso, lo que se decida en este juicio va a impactar a todos los permisos que se den en la comuna de Colina en esta área. Porque la municipalidad o queda facultada para darlos o queda impedida para darlos. Y por lo tanto, todas las personas que tienen terrenos que hayan sido adquiridos, al menos con anterioridad al dictamen de Contraloría, depende su vida en el terreno de esta sentencia. Y es ahí la relevancia. Ambas sentencias están en la Corte de Apelaciones en este minuto. La más antigua, por supuesto, ya está en relación. La nueva está recién entrando, digamos, a la Corte. Por lo tanto, uno estima que hay una correlación necesaria entre ambas y los terceros, independiente de coadyuvantes propietarios que se presenten, evidentemente van a buscar que se acumulen, ¿no? Y es bien similar, así que estimamos que se van a acumular. Bueno, ¿cuál es la discusión de la normativa urbanística bien básica? Porque yo debo decirles que hay como 10 dictámenes a lo largo de la historia desde el 2009 que se han pronunciado sobre la zona que está regulada en Plan Regulador Metropolitano. Plan Regulador Metropolitano es del 94. Se incorporó a la comuna de Colina el 97, ¿ya? Se incorporó el plan regulador, el plan está compuesto de 3 áreas, la ordenanza, que es como la ley, el plano, que es lo gráfico, y la memoria explicativa, que es como la historia de la ley, para que lo entendamos mejor. Bueno, el artículo 55 de la ley establece que en la zona rural, ¿cierto? Todo lo que no sea urbano es rural en Chile, es la regla general. En la zona rural no se puede construir, excepto, ni abrir calles, no se puede construir, excepto, por ejemplo, la vivienda del propietario y de sus trabajadores, pensando siempre en lo agrícola, forestal o ganadero, ¿ya? Y por lo tanto, uno siempre estima que se puede construir. ¿Cuál ha sido el problema que ya data del 2018, parte en Valdivia, que se cuestionaba si las subdivisiones, que se hacían subdivisiones y que finalmente parecían más loteos porque se construían calles y que finalmente existía toda una problemática? Pero el punto es que usted, dueño del terreno que quiere construir la vivienda, no le empece toda esa problemática porque usted se compró un terreno y no tiene idea de nada. Bueno, usted puede construir la vivienda, todos pensaban eso. El Plan Regulador Metropolitano Santiago, sin embargo, establece restricciones. Este artículo 8311, así se señala los artículos en la ordenanza, 8.3.11, establece una restricción muy particular, sobre todo muy particular porque es del año 94, y ya lo vamos a ver. Y señala que las áreas de preservación ecológica son aquellas mantenidas en estado natural para asegurar y contribuir al equilibrio y calidad del medio ambiente. En estas áreas se permite el desarrollo de actividades que aseguren la permanencia de valores naturales, restringiéndose su uso a los fines científico, cultural, educativo, puedo colocar un colegio, podría, recreacional, deportivo, turístico, con las instalaciones y edificaciones mínimas indispensables para su habilitación. No permite, no dice el uso residencial dentro del cual está la vivienda. No lo dice. Entonces uno dice, y ahí empieza la discusión. ¿Puede el plan regulador metropolitano o no puede
prohibir o restringir la vivienda del dueño. Según el dictamen recurrido, el 281-581 del 2022, no puede. Según la Ceremi, que dijo antes del 2021, dijo que sí se puede, la vivienda del dueño. De la misma normativa, el órgano encargado en forma específica, que es la Ceremi Mimbu, dijo que sí. Posteriormente, el dictamen dijo que no. ¿Y qué dice? Que no se advierte el sustento jurídico de lo resuelto por la Ceremi Metropolitana en orden a admitir el emplazamiento de viviendas a que elude el artículo 55. Ya. En ese contexto señala, la Ceremi no se ajustó al ordenamiento jurídico porque soslayó las exigencias del 813, que es genérico respecto de las restricciones, que permite excepcionalmente emplazar una vivienda en la zona de área de preservación ecológica en ciertas circunstancias, y en este caso no está en esas circunstancias. Ahora, y le ordena a la municipalidad, a la Seremi, que arbitre las medidas. Eso, para todos los que hemos estado en el servicio público, significa arbitrar las medidas, significa iniciar un procedimiento de invalidación si es que estamos dentro del plazo de 2 años. ¿Ya? ¿Qué dijo, en cambio? Había dicho la Seremi Mimbu que otorgaba directamente que el DOM debía otorgar directamente los permisos municipales, solo los casos que señalaba el artículo 55 para vivienda, relacionados con la construcción de la vivienda, y además exigir los permisos ambientales que fueran pertinentes. Vamos con la sentencia 1. ¿Por qué dijo que no? ¿Por qué dijo que no esa sentencia que estaba pronunciándose el propietario? Porque señala que la ley de urbanismo y construcción, artículo 34 y artículo 60, permiten a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción limitar la construcción en área rural, y que la Ordenanza de Urbanismo y Construcción, en el artículo 2.1.7 y 2.1.18, permiten que sea el plan regulador metropolitano o intercomunal el que regule el uso de suelo en área rural. Y además permite restringir el uso de suelo en área rural, los usos de suelo en área rural, como para los efectos de la preservación ecológica. Pero vamos a ver después que ese efecto de la preservación ecológica no estaba en el 94 cuando se creó el Plan Regulador Metropolitano. No estaba esa facultad que hoy día tanto se discutió en las sentencias. Entonces, ¿qué concluyó la sentencia 1? Que por consiguiente no es norma de menor jerarquía la que ha limitado el derecho de propiedad del demandante. O sea, no es que el reglamento se saltó a la ley, sino que es la misma ley la que facultó al reglamento, OGUC y planes reguladores para limitar el uso de suelo. Eso fue lo que dijo la sentencia 1. ¿Qué dijo la sentencia 2? Eso es como donde cuántos abogados hay, vamos a tener interpretaciones. Al revés. Ya, yo de verdad los invito a leer la sentencia porque es muy exquisita la forma, sobre todo esta última, en que hacen el análisis. Dado que la ley no se subordina al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, sino que debe ajustarse a la ley, se sigue que si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 55, resulta jurídicamente procedente la autorización de las construcciones excepcionales contempladas en dicha norma. Lo anterior es aplicable incluso cuando tales edificaciones se ubiquen en APE, el área de preservación ecológica, regulados por el Plan Regulador Metropolitano, pues una interpretación contraria supondría otorgar a un instrumento de planificación territorial un alcance normativo que excede su jerarquía y ámbito de competencia. Que en vista de lo anterior, el oficio emitido por la Ceremi ha concluido acertadamente que la ley tiene mayor jerarquía normativa. En suma, dice el 40º, la interpretación jurídica de Contraloría resulta errada en varios aspectos medulares. Yo tomo el primero. También dice que hay desviación de poder y otras cosas, pero yo me quedo, digamos, al sostener que la aplicación del 55 debe supeditarse a la regulación del PRMS, desconoce la jerarquía normativa que prima en el ordenamiento jurídico, contrariando lo dispuesto, dice artículo 7 de la Ley General, pero tiene que referirse a la Constitución, y al artículo 211 de la OUC, que habla de la jerarquía normativa. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar al derecho urbanístico puro y duro, pero entretenido. ¿Qué pasa? Acá, ¿cuál fue la defensa del Consejo de Defensa del Estado? Porque la municipalidad está litigando con el Consejo de Defensa del Estado. Dice, oye, siempre se puede limitar el derecho de propiedad a través del derecho urbanístico, a través de la ley, y no solo por lo que dice la ley, porque lo faculta
es verdad que lo faculta artículo 34 y 60, sino también por lo que dice la UC, que ya les dije los dos artículos, y además que facultan al planificador intercomunal para señalar cuáles son los usos de suelos en área rural y para limitar en base al área de preservación ecológica, áreas de riesgo, etcétera. Por lo tanto, lo que hizo el Plan Regulador Metropolitano estaba facultado para hacerlo, y lo que hizo la Seremi estaba mal, y lo que hizo la Contraloría estaba bien. Entonces yo acá cito el 217. ¿Ya? El 217 dice que lo que puede hacer el Plan Regulador Metropolitano o Intercomunal fija las áreas restringidas del desarrollo urbano, áreas de protección, como las áreas de protección de valor natural y también las cultural, normas de aplicación específica, uso de suelos para la aplicación del 55. Eso es lo que dice hoy el 217. A la fecha en que se creó el Plan Regulador Metropolitano no estaba el 217. ¿Qué cosa no se analizó, pero sí hubo discusión? Primero, la potestad para regular la zona rural del 217, que tanto se ha discutido, primero reconoce, o sea, permite el reconocimiento de las áreas de valor natural. Reconocimiento no permite crear áreas de valor natural, sino que reconocerlas que estén, por ejemplo, un humedal declarado oficialmente. Y yo lo reconozco, no puedo crear nuevas áreas. ¿Ya? Y además permite establecer los usos de suelo para los efectos de la aplicación del artículo 55. Y eso no fue analizado. Es decir, ¿puede el plan regulador establecer los usos de suelo que me dejen sin aplicación el artículo 55 en el caso de la vivienda del propietario? Sería una buena pregunta que puede discutirse aún en la Corte. El segundo artículo en cuestión, el 2118 de la UC, solo autoriza, nuevamente, como les dije, a reconocer las áreas de protección de recurso natural, que son aquellas en que existen zonas o elementos naturales protegidos de antes por el ordenamiento jurídico vigente, tales como bordes costeros, parques, reservas nacionales, monumentos nacionales. ¿Existía alguna protección de ese tipo por otra parte del ordenamiento jurídico en el área? No. No, y ahí incluso se respondió por la Seremi Mimbu cuando le piden el estudio fundado en el cual se había basado la creación de esa área de preservación ecológica, dice no existe, porque nosotros solo podemos reconocer áreas de preservación ecológica. Pero el problema es que al 94 cuando se crea y el 97 cuando se incorpora Colina no existía esa norma tampoco. ¿Ya? Entonces, ahí es la duda que yo les quiero dejar y la duda que uno puede plantear también aún en la Corte. ¿Cuál es la legalidad del artículo 8311 del PRMS? Ya, salgamos un poco de Contraloría, Seremi, no, vámonos a la legalidad del PRMS. Porque si me dicen que la ley me dice que usted, que es el que hace la U, ministerio, usted puede limitar. Y a su vez, usted faculta al planificador intercomunal o metropolitano también para limitar. Perfecto. Pero la UC vigente, el 94, ¿permitía restringir los usos en zona rural como se hace actualmente? No. Al 94 no se permitía, al 97 tampoco. La norma que yo les acabo de leer relacionada con el 217, cuando establece que puede fijar los usos para la aplicación del artículo 55, no estaba. ¿Cuál es la zona o elemento natural protegido en el ordenamiento jurídico previo a la entrada en vigencia del PRMS? Es decir, ¿había algún elemento natural, un humedal ya declarado en la lista de humedales? ¿Había algún un borde, cauce? ¿Dónde está el estudio? No, no está. Entonces, podemos seguir sosteniendo la legalidad del 8311 y podría ir por ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? Me llamó la También, Jimmy yo les dejé Saga ahí que mañana llega la estufa, pero el tienes que comprar el 2118 no primer existía en filtro al esa tiro. época, Lo tienen existía mal, y entonces me está tampoco el viendo nueva. 217 que leímos recién. ¿Verdad? El Y mi 215 nuevo sí, le ofrece un solo que más. decía que Pero todavía no lo han no comprado más. expone como zona de riesgo o no edificable las zonas de valor natural, porque solo podía el planificador fijar zonas de riesgo que están en el listado del 215 y no están las de valor natural. Gracias. Y además, para eso exigía un estudio fundado para poder crear esas zonas. Y si bien hay estudio fundado de inundación para el área de preservación ecológica, no estaba. ¿Ya? Entonces, esas son las dudas que nos generan. ¿Y qué pasa con los dueños? ¿Qué pasa con usted que se compró el terreno hoy día que vale nada o casi nada?
¿cierto? Se compró terreno. Son la élite, dice de la prensa, la élite. No, son personas 3.000 UF a 6.000 UF. Hoy día esas 3.000 UF, 6.000 UF en que se compraron los terrenos no son, digamos, de élite. De hecho, son para primera vivienda en muchos de los casos. Por lo tanto, si ustedes hacen un análisis, y aquí yo le doy el pase a la profesora, para que nos diga qué pasa con estos terceros de buena fe, estos terceros independientes, estos terceros que en definitiva se le aplicó el rigor de un dictamen, si bien habían como 10 anteriores respecto al tema, pero había un pronunciamiento de la Ceremi que ordenaba la construcción o dar los permisos para la construcción de la vivienda. Entonces, ¿qué sucede con la aplicación de este dictamen a estos terceros? No se ha dicho aún porque no están esos terceros en juicio, pero sí se estima que van a ir a la corte. Así que, muchas gracias. Si le doy el pase a la profesora Gómez. Muchas gracias, profesora Bruna. Una cuestión para quienes nos siguen y quienes han Cambien de profesor. que cuando publiquemos la No, cambien de profesor. además de la ¿Es grabación, Corderito que ese? luego subí al canal de YouTube de la facultad, ¿Ah? pero las sentencias también, que es lo que decías tú, para que esté ahí todo. Y ciertamente, además de los aspectos administrativos de los que se ocupará la Ahora un profesora poquito. Rosa Fernanda Gómez, y engarzando con lo que decías tú, la protección de terceros, hay una cuestión que habrá que analizar más adelante de si hay o no lugar a la evicción desde el punto de vista civil, precisamente por los contratos de compraventa que en su momento se celebraron. Muchísimas gracias a ambos por bueno, las presentaciones que antecedieron. Creo que es motivo de mucha alegría estar compartiendo el día de hoy con ustedes por varias cuestiones. La primera es porque hablar de parcelas rurales en la Universidad Católica es muy interesante para mí, especialmente en el día de mi cumpleaños. Así que qué mejor manera de celebrarlo es analizando estos fallos desde la perspectiva de cómo lo debemos entender de cara a la interpretación de la Contraloría. Y mis comentarios van a decir relación quizás con analizar en primer término los aspectos que ya se han repetido acá, pero luego quizás ir dando cuenta de las problemáticas vinculadas con este tema. ¿Me prestas? Bueno, en el código QR que ustedes ven ahí no les dejé las sentencias, pero sí les dejé la presentación que resume buena parte de estos pronunciamientos. No me toma el controlador. Ahí sí. Un poco para resumir la línea de tiempo que nos contaba Janet de manera muy clara precedentemente, todo surge acá el 2021 cuando tenemos un pronunciamiento de la Seremi Minbu que establece la posibilidad de poder construir en el área de preservación ecológica que contempla el plan regulador metropolitano, que claramente, como decía Janet, es un plan regulador de antigua data. Luego tenemos este dictamen de la Contraloría, que es el que está siendo impugnado o cuestionada su legalidad ante los tribunales, que dice que este oficio de la Seremi Minbu no se habría ajustado a derecho debido a que habría ignorado las disposiciones del plan regulador metropolitano, poniendo claramente en una supremacía normativa a ese instrumento de planificación territorial versus las disposiciones que están sobre él, como es en la propia OGUC y como es la propia ley. De manera previa, también hay que señalar que este dictamen se funda en otro y bueno, en varios más, como decía Janet, que ya habían emitido un pronunciamiento sobre esta área de preservación ecológica. Esto fue en noviembre del 2022. Y luego vienen los dos fallos que, al igual como ocurre con otros temas en materia de jurisprudencia, tenemos, como lo ha dicho un profesor también de esta casa de estudios, un zigzagueo, donde por una parte una sentencia se identifica con el pronunciamiento de Contraloría, validándolo en buena parte de sus aspectos, mientras tenemos otro que da primacía al derecho de propiedad y de cierta manera cuestiona la legalidad del pronunciamiento. También hay que señalar que previo a este dictamen que está siendo impugnado, el del 2022, ese dictamen ha fundado una serie de pronunciamientos posteriores.
Por lo tanto, no solamente tenemos una visión previa a este pronunciamiento sobre las áreas de preservación ecológica, sino que también tenemos una seguidilla de pronunciamientos posteriores que fundan esta jurisprudencia, de cara a que mantenerlo o no mantenerlo va a ser gravitante o va a tener un efecto sistémico sobre los demás pronunciamientos que se han emitido a partir de ese dictamen. Acá, bueno, esto es un breve resumen sobre ambas sentencias. Como ustedes lo vieron, ya Janet ha dado cuenta de sus aspectos fundamentales, pero fundamentalmente uno da cuenta o rechaza la demanda dando prioridad a la protección ambiental de las áreas de preservación ecológica, que la propiedad o el derecho de propiedad no es absoluto y está sujeto a limitaciones dentro de las cuales estarían precisamente las de carácter ambiental y urbanístico. Y la otra, por su parte, señala que el dictamen es ilegal, puesto que desconoce normas superiores. En esta idea de la supremacía normativa, tendrían prioridad la ordenanza, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y también el derecho de propiedad y los principios de seguridad y certeza jurídica. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el artículo 55, que es el que detona, de cierta manera, esta disyuntiva? Fundamentalmente, el inciso primero, porque no vamos a entrar a analizar los siguientes, que también resultan problemáticos, establece una prohibición de construcción en el suelo rural. ¿Ya? Uno podría decir que la regla general es que está absolutamente prohibido construir en suelo rural. Pero la realidad nos dice que son tantas las excepciones a esta regla general que pareciera ser que la regla general es al contrario, que existen tantas habilitaciones excepcionales a construir en suelo rural que hoy en día nos podemos encontrar con muchas posibilidades de construir en suelo rural. De hecho, las viviendas sociales están permitidas en suelo rural y eso genera nuevos núcleos urbanos. Pero bueno, el tema que nos convoca es en la letra B del artículo 55, que dice que están permitidas las construcciones necesarias para la vivienda del propietario del mismo y sus trabajadores. Esa es la norma que es de origen a este pronunciamiento. Si uno analiza con zoom este inciso del artículo 55, se va a encontrar con la primera regla que indica que el único permiso que requiere esa construcción es el permiso de edificación en los términos establecidos en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Luego, si uno revisa si hay algún requerimiento adicional de permisos o autorizaciones, nos vamos a encontrar que la letra A y B de esa preceptiva no establece requisitos de ninguna naturaleza, como sí lo establecen a continuación los incisos tercero y cuarto, cuando hay que ir a la Seremi-Mimbu, eventualmente una autorización al servicio agrícola y ganadero, pero acá no lo establece. E inclusive se encuentran exentos, porque asimismo lo ha señalado el Servicio Agrícola y Ganadero, de emitir o solicitar el informe de factibilidad de construcción de predio rústico. Por lo tanto, vemos que la única exigencia que la ley le impone a la letra B, que es el objeto de discusión, es solicitar el permiso de edificación respectivo que en este caso existía. ¿Cuál es el fundamento del artículo 55? Bueno, es difícil encontrarlo, sobre todo una ley que es tan antigua, ya va a cumplir los 50 años, como decía Jaime, y donde no encontramos una historia de la ley que sea del todo categórica. Pero si uno revisa la doctrina y la jurisprudencia sobre el mismo, se va a encontrar que el objeto principal de esta normativa es proteger el suelo rural, evitando que en zonas rurales se desarrollen loteos, urbanizaciones, edificaciones destinadas a crear núcleos urbanos. ¿Y por qué? Esto para evitar la urbanización dispersa y desordenada, lo que en doctrina se ha denominado la mancha de aceite en una zona determinada. Déficit e infraestructura básica, como podría ser agua potable, alcantarillado, electricidad, y lo que aproblema a las municipalidades, que es la recogida de basura. ¿Qué hacemos con la recogida de basura en una zona que está totalmente aislada de la zona de concesión? Luego, la pérdida de suelos agrícolas o naturales, ya que esto es una tendencia que cada vez ha ido a la alza. Y hoy en día no solamente nos damos cuenta de que el suelo rural se está utilizando para la construcción, sino que también para una infraestructura que está siempre permitida, como es la generación de energía. Y uno ahora va al suelo rural y en lugar de encontrarse con sandías, con uvas o vide, se encuentra fundamentalmente con parques de producción de energía solar. Y eso pareciera ser que es cada vez una tendencia que por lo menos en derecho comparado le está generando un serio dolor de cabeza porque se están quedando sin agricultura. Luego, incremento de costos públicos en infraestructura, servicios básicos. Hay que generar mayor transporte, locomoción, conectividad, mejorar calles, caminos, etc. Y luego, lo que también ha sido parte de la problemática, el impacto ambiental no planificado. Por lo tanto,
pareciera ser que hay buenas razones para establecer este tipo de restricciones. Y además responde a un principio que es gravitante en materia urbanística, como es la planificación racional del territorio, generando una armonía en el desarrollo urbano y dando prioridad a todas estas actividades agrícolas, forestales, de conservación, entre otras. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta norma? Bueno, los alcances de la prohibición, como ya ustedes bien lo saben, prohíbe abrir calles, subdividir para formar poblaciones o construir edificaciones en suelo rural. ¿Qué autoriza? Que es lo que interesa a nosotros, la vivienda para el propietario y para sus trabajadores. Dado que se trata de una excepción, lo que siempre hemos sabido desde que estudiamos el grado y luego nos ha reiterado los distintos estudios de posgrado, lo que dice la jurisprudencia, todas las restricciones se deben interpretar o las prohibiciones de manera restrictiva, sin posibilidad de dar una interpretación extensiva a la misma de cara a eludir esa restricción. ¿Cuáles son, bueno, los problemas que nosotros evidenciamos con esta norma y que ya se han señalado varios de ellos? Primero, el origen de esta discusión surge quizás por el uso intensivo de las reglas de excepción, tanto por el decreto ley 3516 como por el artículo 55, donde mucho suelo rural ha utilizado, insisto, de manera intensa esta norma, generando verdaderos núcleos urbanos al margen de la planificación. Ese uso intensivo, a propósito de lo que pasó post pandemia, que yo le llamaba citadino en fuga, donde ya podíamos teletrabajar y al final del día nos fuimos al suelo rural, dándole mayor valor a un suelo que en algún momento era la situación contraria. La gente huía del campo a la ciudad y ahora la gente huye de la ciudad al campo, por eso citadino en fuga. Eso generó un uso más intensivo del suelo agrícola. Y luego se han generado verdaderos fenómenos de urbanización rural encubierta, donde la ley no previó adecuadamente esta situación. O sea, estamos pensando en una norma que tiene ya 50 años de vida y que claramente no previó esta situación, lo que está vinculado con algo que vamos a ver a continuación, que es la necesidad urgente de hacer un poco, levantar la realidad que existe sobre la regulación del suelo urbano, rural. Luego, la ambigüedad del concepto, de uno de los conceptos, necesidad para la explotación agrícola. Es un concepto jurídico indeterminado cuya contenido queda entregado al operador jurídico. Y aquí, como también decía Janet, al final no es un problema de la norma, sino que es un problema de todos los órganos que intervienen interpretando esta norma. Y al final del día, lo que la judicatura estima por necesidad agrícola es muy distinto a lo que la DDU o la Ceremi-Minbu puede entender de esta lógica. Luego tenemos problemas con fiscalización. Esto también ha sido objeto de un dolor de cabeza. Las direcciones de obras no tienen capacidad para poder fiscalizar, sobre todo en zonas rurales donde el campo de la ruralidad es muy extenso. Pienso, por ejemplo, en Coyhaique. Luego, existe alguna discusión sobre si la municipalidad realmente es el órgano competente para fiscalizar allí, y hay varias sentencias, por lo menos de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que dice que no es la dirección de obras, sino que es la Ceremi-Minbu. Y aquí los créditos para Diego Gutiérrez, quien me facilitó esos fallos. Y luego tenemos muchas construcciones ilegales o subdivisiones donde ya llegamos a una realidad que es consolidada. Y esto pasa, es la tragedia del derecho urbanístico. En general llega tarde. Y con el tema de las construcciones al margen de la planificación urbanística, puede ser que lleguemos tarde y lo único que quepa allí es utilizar las medidas de restablecimiento de la legalidad, que no tiene muy buena fama, como podría ser la demolición de estas obras construidas ilegalmente. Luego tenemos un impacto ambiental no considerado. Al permitir las excepciones, claramente también se están vulnerando muchas normativas de carácter ambiental, y esto también generó la discusión sobre si debían ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental o no. Y allí hay problemas vinculados con casos que también han sido muy relevantes, Bahía Panguipulli, creo que lo han discutido en otra sede ambos, Punta Puertecillo, donde ya tenemos obras autorizadas, pero aparece el componente ambiental como otro de los fantasmas agregados a esta discusión. Y finalmente, la atomización normativa que tenemos en suelo rural no ayuda a mejorar este panorama, puesto que tenemos múltiples cuerpos normativos que se refieren a la regulación, partiendo por los que estaban enunciados en el número 1, y luego las interpretaciones sobre estas normas generan una disparidad de criterios que no genera para nada ningún nivel de seguridad jurídica. Y aquí, precisamente vinculado con eso, ¿quiénes pueden interpretar? Janet lo decía bien, de muy buena manera. Primero la Ceremi-Minbu, porque según el artículo 55, inciso segundo, tiene que evitar la generación de núcleos urbanos. O sea, ya tenemos un primer órgano que empieza a interpretar. Luego la DDU, en virtud del artículo 4, también puede interpretar esas normas. Y finalmente llega la Contraloría como un ente de cierre de esta interpretación, donde la pregunta es, ¿siempre va a ser competente Contraloría para dar la última palabra sobre este punto?
Y eso es lo problemático. Lo problemático es que uno podría pensar de que la normativa urbanística es un sistema tan armónico, tan complejo, tan especializado y tan cerrado que no debería admitir una interpretación a posteriori del órgano contralor. Esto puede resultar un poco chocante, sobre todo si consideramos que la Contraloría se ha autodeclarado en todos los casos como competente para conocer siempre, aun cuando el órgano sectorial tenga competencias interpretativas. Lo que pasa es que en un sistema tan robusto como este, donde hay órganos especializados y técnicos que se encargan de practicar estas interpretaciones, lo que cabría que Contraloría interprete es si esa facultad se ejerció correctamente o no, pero perseguir de ello las responsabilidades disciplinarias que sean del caso o eventualmente patrimoniales. Pero de ahí a generar un problema de seguridad jurídica, la situación es muy discutible, porque la potestad interpretativa no tiene límites temporales, por lo tanto usted puede estar muy tranquilo construyendo en suelo rural y de pronto se encuentra con que hay una solicitud de pronunciamiento. Y lo que es más, puede haber una reconsideración del pronunciamiento que claramente puede poner en tela de juicio su derecho de propiedad y su permiso de edificación. Por lo tanto, uno de cara a las reformas que se están viviendo en materia de permisos, también se podría consultar hasta dónde llega el rol de Contraloría acá, porque al final del día no tenemos paz si no ha interpretado Contraloría como la última palabra. Y luego de ahí vienen otros problemas. ¿Qué acción específica tenemos para impugnar una interpretación administrativa? No hay. Se ha ido por la vía de la reconsideración, llegando a la reconsideración de la reconsideración de la reconsideración del dictamen, lo que es un bucle infinito. Luego tenemos la acción de protección, que se ha erigido como un sustituto imperfecto para controlar las actuaciones administrativas. Y finalmente, lo que ha ocurrido en este caso, o en ambos casos, ha sido recurrir a la famosa nulidad de derecho público. Nulidad de derecho público que nos va a tener enfrascado en esta discusión, ¿cuántos años más? 4, 5 años, donde, bueno, ya quizás la inversión, las ganas de construir se van a decaer y todos los derechos y las reclamaciones se van a reducir, eventualmente una demanda de indemnización de perjuicios que me va a tener 5 años más sometida ante los tribunales. Entonces uno se pregunta cuál es la necesidad de tener este bucle interpretativo ad extensum. Entonces, yo creo que ninguna de estas herramientas ayuda un poco a mitigar con prontitud los problemas que tenemos en derecho urbanístico. Y uno dice, bueno, hubo una reforma hace poco en materia de agilización de permiso, allí hay una acción especial. No, porque realmente, salvo que sea el propio director de obras que haga la interpretación restrictiva en este caso, si bien la interpretación de la DDU o de la propia Contraloría, no hay un mecanismo específico. Esta acción o este reclamo de legalidad especial está pensando en aquellas interpretaciones que haga el director de obra, nada más. Por lo tanto, queda fuera las interpretaciones que haga Contraloría o que haga la DDU. Y el problema con la interpretación de la Contraloría, además, derivado de los casos de los grietos verticales, indica que la interpretación que ella haga tiene un efecto retroactivo, porque se entiende que la norma siempre debió interpretarse de esa forma. Por lo tanto, uno dice, ni siquiera me genera el efecto hacia el futuro, porque uno me podría decir, desde el dictamen hacia adelante se generan los efectos, pero con este otro pronunciamiento, al igual que una ley de interpretación constitucional, los dictámenes tendrían esta vis retroactiva para poder generar esta interpretación ab initio de la norma, con la única limitación del plazo de invalidación, que son 2 años. Pero eso tampoco es tranquilidad, porque también podría dejarse sin efecto un permiso, más aún cuando existen criterios también de la Contraloría que dicen que basta que la invalidación se inicie dentro de los 2 años, sin perjuicio que se puede resolver 2, 3 o 4 años a posteriori. Luego, la discusión que también la planteaba Jaime de la jerarquía normativa. Esto es curioso, ¿ya? Porque pareciera ser que le damos prioridad a la norma 2.1.7 para todas estas interpretaciones, junto con lo que decía que muchas normas no estaban vigentes al momento que se creó esta normativa, por lo tanto, es válido pensar en una derogación tácita de estas normas, pensando en la evolución que tuvo la normativa urbanística posteriori, pero se le da primacía al 2.1.7 en circunstancias que esa norma no habla de limitaciones al uso. Dice categóricamente, se establecerán los usos del suelo para la aplicación. Yo no sé si aplicación y limitación es lo mismo. Quizás con Jaime lo podamos discutir después, pero a mí no me cabe. O sea, una cosa es aplicar el 55 y otra es limitar los usos del suelo del 55. Si el legislador acá quiso ser claro, debería haberlo colocado categóricamente. Aplicar y limitar, aplicar y o limitar.
en ningún momento la norma habla de limitar, simplemente dice, usted establecerá los usos para aplicar el artículo 55, no para restringirlo, limitarlo o simplemente anularlo. Y luego le damos prioridad al 2.1.7, pero no al 2.1.1, que además está antes del 2.1.7, que dice, ojo, las disposiciones de la ley y de la ordenanza primarán sobre todos los instrumentos de planificación territorial. Entonces, más allá de que esta norma existiera o no existiera en aquel momento, una interpretación del siglo XXI, año 2025, de esa norma, nos llama a dar una interpretación mucho más favorable a los derechos adquiridos por parte de los interesados. Que nos pueda molestar o no que no existe una protección garantista, bueno, hay otros mecanismos, hay otras medidas para asegurar la protección ambiental, pero no precisamente a través de interpretaciones que resultan ser contrarias a un derecho fundamental como es la propiedad o el desarrollo de actividades económicas. Luego, el tema que comentaba Jaime sobre las limitaciones a los derechos de propiedad, allí los dolores de cabeza son cuantiosos y no solamente en este tema del suelo rural, sino que también lo vemos con las declaraciones de santuario de naturaleza, hoy en día con las declaraciones de humedales urbanos, donde se genera una verdadera restricción limitada o muy al límite con afectación del núcleo esencial de los derechos. La pregunta es, bueno, cuando usted le declaran un santuario, un área de protección ecológica, en realidad la pregunta es, ¿qué puede hacer con su propiedad? Bueno, siguen siendo suyos todos sus atributos. Bueno, pero ya no puedo gozar como antes, ya no puedo disponer como antes, ya no puedo edificar lo que la norma urbanística en principio me permitía. Y por lo tanto, las restricciones lo dejan tan desnaturalizado el derecho de propiedad que uno puede decir, bueno, es lícito que el legislador establezca estas limitaciones pensando en la conservación del patrimonio ambiental o eventualmente el patrimonio cultural o histórico. Es perfectamente válido. Pero luego nos preguntamos también qué compensaciones se establecen para el dueño de la propiedad que soporta esta carga. Nosotros estamos muy al debe en materia urbanística con la igualdad ante las cargas públicas. Mientras a uno tiene que soportar la protección ecológica, a otro le damos una norma urbanística fenomenal. ¿Y cómo ese otro compensa al que sufre la carga? No hay compensación, como sí lo hay en derecho comparado. Por lo tanto, allí nos falta mucho, mucho que avanzar. Y luego, bueno, los IPT también pueden ser muy nocivos con las zonas de conservación ecológica. El caso Esquerré, Hermanos con Fisco, es un ejemplo de ello. Y luego, la evolución de las áreas de preservación ecológica, hoy uno podría decir, bueno, esto pasó en el año, ¿cuánto? ¿91, 97? ¿Cuál? El plan regulador 94 el de 94. y el 97 Colina. Ya 94, 97, por lo tanto, no es una realidad que nos va a afectar hoy en futuros instrumentos de planificación territorial, tanto en la región metropolitana como en otras regiones. Pero uno piensa que hoy en día, y aquí también existe una evolución de este concepto, se ha devenido por otra zonificación que se llaman las áreas de verdes privadas, que a diferencia de las áreas verdes públicas que quedan afectadas a la declaratoria de utilidad pública y por lo tanto son susceptibles de indemnización en los casos de que se concrete la expropiación, la área verde privada no. Por lo tanto, es una área que queda sujeta a una conservación, queda en su patrimonio, pero las restricciones para construir son mucho más limitadas a las limitaciones que tiene en el caso de que sea una área verde pública. Por lo tanto, si ustedes querían cantar victoria en orden a que esto es algo del pasado, el tema de las áreas verdes privadas es algo que está generando problemas hoy en día y que cumple más o menos la misma finalidad que se pretendió establecer en el plan regulador metropolitano original. Ya sabemos que la jurisprudencia dice hoy que solamente, como lo decía Janet, se pueden reconocer áreas, pero el área verde privada se puede declarar en cualquier lugar y en cualquier momento. Si no, pregúntenle, creo que en el Quisco o en la quinta región hay planos reguladores que han declarado vastas zonas de área verde privada donde muchos titulares ya tenían permisos de construcción aprobados. Y por lo tanto es una nueva figura que se erige en reemplazo de estas áreas verdes privadas y que puede generar un efecto tan pernicioso para el derecho de propiedad como el que ya hemos analizado. Y luego también nos olvidamos de que el artículo 55, junto con el 116, más el 2.1.29 de la ordenanza, establecen que hay usos que son siempre admitidos, siempre. Y ahí está precisamente la vivienda del propietario y sus trabajadores, la destinada a la explotación agrícola al inmueble, los conjuntos de habitaciones, de viviendas sociales, construcciones de equipamiento de salud, de educación, seguridad, culto, y
e infraestructura. Por eso tenemos los famosos paneles solares. Entonces, hay usos que son siempre, siempre admitidos. Y luego la falta de una actualización de las nuevas dinámicas territoriales. Insisto, la ley requiere una actualización, pero con urgencia. Está casi en la UCI crítica y si no hay un avance en esta materia, vamos a seguir teniendo estos problemas. Y lo peor de todo es que vamos a seguir teniendo todas estas vulneraciones al derecho de propiedad. Aquí lo que se trata no es de dar una primacía a uno por sobre otro, particularmente lo que dice relación con el derecho de propiedad y el derecho ambiental, sino que se trata de establecer equilibrios armónicos entre ambas garantías fundamentales. El crecimiento de las viviendas en áreas rurales, que eso es un hecho. El turismo rural, que también ha sido una visa expansiva. La agricultura a pequeña escala, a diferencia de la masiva de antes. Entre otros, da cuenta de que la vida en el mundo rural ha cambiado. Hoy en el mundo rural se pueden tener las mismas comodidades, inclusive más, de las que se tienen en las grandes ciudades. Luego, la ley general claramente no da el ancho, pero es porque es una norma conforme a sus tiempos. Requiere una actualización vigorosa y pronta que se haga cargo de este dinamismo que están experimentando las zonas rurales. Y finalmente, creo que la conclusión a todo este problema es que, claro, uno quisiera decir que delegue, que es posible proponer de manera dogmática soluciones distintas, pero realmente, si no tenemos una norma que habilite o que establezca un cierre de la normativa urbanística y deje un poco a salvo la interpretación que hace Contraloría, creo que vamos a seguir con estos problemas, porque insisto, la Contraloría siempre va a tener la última palabra. Los dictámenes de Contraloría además tienen un efecto obligatorio para todos los funcionarios, o sea, van a aplicarse a todas las municipalidades y a todas las Ceremis Minbu. Y luego tenemos que la falta de un control categórico de esos dictámenes nos lleva a acciones que son de largo aliento y que claramente pueden desincentivar cualquier tipo de actividad económica y devenir a menos el derecho de propiedad. Eso es todo, colegas. Bueno, para los que no captaron en la primera imagen, ahí está la presentación de esto. Y bueno, esa es una imagen de un suelo rural que ustedes verán, es hermoso mantenerlo, pero por ello no podemos limitar también el derecho de propiedad que tenemos sobre él. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Gómez, por los temas planteados y que ciertamente muestran la complejidad de la materia como se ha quedado en evidencia con nuestros tres acercamientos a la materia. Y tenemos tiempo para preguntas, así que el que quiera preguntar. Valentina, hay que hacerlo con micrófono, ¿o no? Sí. Sí. Hola. A mí, no, supongo que sería más bien una pregunta, no sé si administrativa o tal vez ya yendo al punto de vista de la constitucionalidad de que un órgano administrativo sea capaz de limitar la propiedad a tal punto en que ya un propietario no pueda tener su casa o esto de que se ordene la demolición eventualmente de un terreno. Entonces, mi duda viene a ser, o sea, considerando estos avances que han habido hoy en no solamente ya el traspaso de la ciudad al lugar urbano y también esta falta de seguridad que se produce por el hecho de que eventualmente salga un dictamen de Contraloría e invalide completamente un permiso que yo tenía para poder construir. ¿No sería tal vez mejor eventualmente ya ver la posibilidad de que sea otro órgano quien termine decidiendo esto y tal vez, no sé si quitarle esta potestad a Contraloría, pero tener alguna forma en la cual se tenga más certeza y esta forma de evitar esta especie casi de, no sé, expropiación, pero un límite completamente absoluto al derecho de propiedad? Ahí no sé si en el derecho comparado ocurrió tal vez mediante, no sé, entregar al legislador el determinar qué es un área verde, pero un poco me gustaría saber cómo ven así de posibilidades de poder solucionar esto y eventualmente llegar a un punto que haya más certeza y estabilidad en esto, especialmente en un contexto de crisis habitacional. Yo me encargo de una parte. Sí, sí, no sé si hay alguna otra pregunta, porque a lo mejor coinciden Hacemos las preguntas juntas. coinciden los... Detrás Acá. tuyo, Lucas. Gracias. Pone. La pregunta es si el principio de confianza legítima, hasta qué punto se puede aplicar teniendo en cuenta que la persona ya tenía su permiso de edificación, se pone a construir y luego se lo quitan. O sea, creo que también hay un tema de derecho adquirido que
que podría estar en contraposición con el dictamen de la Contraloría. A ver, yo voy por una parte específica, que tenemos que tener claro que el derecho urbanístico, la ley, la ordenanza, los planes regulares, sí limitan el derecho de propiedad. ¿Ya? Eso es así y en derecho comparado también. Además, el hecho de que yo tenga un terreno no me permite a mí construir, porque recién cuando está urbanizado ese terreno, yo puedo construir si es que obtengo un permiso de construcción y cumplo con la normativa y construyo como me permiten los planes reguladores y la ordenanza construir. ¿Ya? Y vamos limitando ese derecho de propiedad. Lo que decía la profesora Rosa recién, es verdad, cuando uno está inmerso en los planes reguladores que se están redactando, ejemplo, Viña del Mar, zona dunar, al lado del Santuario de la Naturaleza, se está redactando y ya pasó la participación ciudadana para regular como área verde. Es decir, fijan zonas de riesgo, 2117 la U, zona de riesgo. Pero, y fijan, la ley les obliga, cuando usted fija zona de riesgo, la ley le obliga a usted a fijar las normas urbanísticas que se van a aplicar en esa zona de riesgo. Y la norma urbanística que se va a aplicar en esa zona de riesgo es área verde privada. ¿Por qué? Porque es la única norma, como yo no puedo prohibir la edificación como planificador, no puedo, el plan comunal, usan el área verde y yo he estado del otro lado, yo he estado del otro lado de la planificación. Usan el área verde para prohibir la edificación, porque usted no puede hacer la casa, no puede. Y entonces ahí siempre uno ha cuestionado que existe una desviación de poder, si es que llegan a descubrir esa frase, o sea, se filtra a la conversación de, oye, no queremos más edificación en esta área, ¿cómo lo hacemos? Área verde. Suena área verde. Por eso es tan importante que los dueños de terrenos, cuando empiezan los planes reguladores a redactarse, Zapallar, muchos lugares, eh, participen, se hagan cargo para después poder reclamar, existe todo un procedimiento. En Iquique se fijaron muchas áreas verdes y toda la gente pensaba que era para parques. Y no, eran restricciones a terrenos en que el planificador comunal no quería que se construyera. Entonces sí, es un instrumento que parte con una intención muy positiva, pero termina con una intención muy negativa porque se desvía la finalidad pública que existía al momento de fijar el área verde. Así que ojo con las áreas verdes, como dice la profesora. Lo otro es que sí, la DDU y la Ceremis, cuando Contraloría parte declarando ilegales las circulares de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, todos quedamos sorprendidos, porque dijimos, bueno, entonces aquí, de verdad, yo les digo a los directores de obra, oye, mejor pregúntenle, sáltense todo, pregúntenle a la Contraloría, porque si después ustedes dan un permiso, conforme lo que le dijo la Ceremi que podía, ejemplo, Estación Central, Ceremi Mimbu, guetos verticales, fue la Ceremi Mimbu, no los DOM, los que el año 2011 le dijeron al DOM que tenía que dar los anteproyectos aplicando la norma de continuidad de la altura. Lo que pasa es que los dos no salieron en la prensa, entonces se perdió, pero uno tiene guardado ese oficio. Un tesoro, por si los llegan a demandar ahí como con querellas penales. Bueno, el tema es que, ¿qué pasó? Después vino la Contraloría y cambió todo. Y ese archivo quedó perdido, porque además, como les decía, las interpretaciones no las conoce nadie muchas veces cuando son particulares. Y eso también es un tremendo problema. Y por último, los terceros. Estas personas que adquirieron de buena fe, estas personas que debería reconocerse la confianza legítima de que los actos de la administración del Estado son legales y que no va a verse afectados sus derechos, entre comillas, adquiridos. Sin embargo, existe una teoría que de los actos ilegales no nacen derechos adquiridos. Porque la nulidad de derecho público, ¿cierto? Es un acto inválido, es decir, es la inexistencia del acto prácticamente, ¿cierto? Entonces, esa teoría que ha ido variando según quién es el tercero que recurre, porque podríamos decir que la inmobiliaria que subdividió es un tercero, no, más bien como que se expuso a la nulidad al vicio. Pero usted que compró en base a lo que le había dicho la Ceremi, por supuesto que es la defensa que deberían hacer los terceros y además yo quiero destacar que también hay una abogada por aquí que también fue redactora de esta sentencia que yo les he dicho que fue de una exquisita discusión y que ahora es directora jurídica, ¿no? De un municipio.
Entonces, es bueno saber que el derecho urbanístico que pega así de fuerte y apasionante, aunque no lo crean. Muchísimas gracias, Janet. Gracias por las preguntas bueno, se agradece muchísimo porque es un tema que daría para muchas horas discutiendo esto. Bueno, si atendí bien la pregunta es cómo generar certeza y superar el déficit atencional, que serían como dos preguntas en una. Yo creo que son dos temas por separado. El tema del déficit atencional nos lleva a otro problema como son las tomas ilegales, tanto en suelos públicos como en privados. La toma de, creo que San Antonio es una de las últimas más que ha generado más dolor de cabeza por la magnitud que esta tiene. Entonces allí tenemos un problema que está vinculado con la necesidad de contar con recursos y de prontas soluciones habitacionales en el tiempo, además en ciudades que están tan atomizadas como esta, donde ya el espacio para construir ese tipo de inmuebles, ese tipo de vivienda es más escaso y por eso se piensa más bien en construcciones como edificios que lograrían satisfacer la necesidad, pero claro, eso genera otras externalidades u otros impactos. Por lo tanto, creo que son temas separados. El déficit habitacional también es una de las problemáticas que se pueden abordar en suelos rurales y por eso, de hecho, la norma, en buena parte de las excepciones, habilita a que las viviendas sociales y establece un tope de unidades de fomento se puedan construir en suelos rurales. Por eso también yo insisto a pensar en otros problemas. No pueden ser tampoco alejadas de los núcleos urbanos porque estamos pensando en personas que están en una especial situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, si los vamos a instalar en medio del desierto de Atacama, no van a tener acceso ni a escuelas, ni a centros de salud, ni a transporte, ni a lugares de trabajo. Por lo tanto, normalmente esto tiene que estar pensado siempre en lo más cercano o próximo a la ciudad, pensando en también una proyección de hacia dónde queremos la ciudad a futuro. Entonces, eso es una cuestión más bien de política pública en la cual estamos muy atrasados, pero no somos los únicos. A nivel latinoamericano es una cuestión sistemática y a nivel europeo también, ¿no? Lo que pasa es que uno no veta esa realidad tanto como aquí, pero bueno, las cosas que pasan aquí a veces también pasan allí. O sea, el corte de energía eléctrica hoy que vivió España y Portugal nos hace recordar el corte del 25F. Entonces, no son realidades que sean muy exclusivas nuestras, son realidades que siempre han estado ahí y que hoy con la crisis migratoria y con la lentitud en la construcción de vivienda estamos atrasados. Pero luego, ¿cómo generar certeza jurídica y si tener un órgano específico? No estoy muy de acuerdo con ir creando órganos por la vida. Yo creo que hay que fortalecer los instalada que ellos ya tienen. O sea, cuando intentamos entregar competencias a los gobiernos regionales desde la Seremia de Vivienda fue un desastre, porque no habían recursos, no había nadie encargado y al final del día lo que supuestamente se iba a entregar en mayor tiempo, o los documentos que se iban a entregar en mayor tiempo, fue un desastre porque no tenían la capacidad ni técnica ni personal para poder entregarlo. Entonces usted iba a pedir un papel allí y simplemente no se lo entregaban, porque no había quien resolviera. Y lo que pasa con todas estas leyes, que uno las ve como las grandes novedades, cuando va a revisar los informes financieros, se encuentra que no repercuten o no tienen ningún impacto económico en lo que ya existe. Pero ¿cómo no va a existir un impacto económico si usted tiene las 5 mismos funcionarios y les va entregando otra competencia más? O sea, ¿usted quiere que ese funcionario no vaya a descansar o, o piensa que los funcionarios son robots? O sea, es que cuando no van de la mano la implementación de nuevas políticas y competencias con recursos económicos, es que hay un problema. Y un problema que no es menor. Porque, de hecho, el fin de semana también se publicó una ley que intenta fortalecer la modificación de los planos reguladores. Todo en tiempo express. Yo quiero ver cómo va a funcionar eso, porque no sé si las municipalidades van a tener la capacidad instalada para hacerse cargo de una norma que claramente es muy favorable para ellos, pero que requiere de un despliegue económico no menor. Entonces, claro, vamos regulando y vamos creando sin el aparataje económico. Por lo tanto, crear un nuevo órgano, no lo sé. Lo que sí creo es que hay que establecer claramente los roles de los órganos que cumplen una función de interpretación. Porque no puede ser de que tengamos dos órganos que interpretan conforme a la ley, como es la Seremi y la División de Desarrollo Urbano, pero después tengamos como el órgano de interpretación de cierre, que es la Contraloría, con los efectos perniciosos que eso genera. No es ir en contra de la Contraloría, no se entienda así, pero un poco hasta dónde llega el límite con la interpretación. Que el legislador podría decir, la Contraloría, insisto, va a ser competente para fiscalizar si la interpretación se hizo bien o no. Y se hizo mal, perseguiremos al funcionario las responsabilidades, pero ¿por qué eso tiene que afectar al funcionario? ¿Ya? Y esto genera muchos problemas. O sea, primero, los funcionarios no quieren tomar decisiones.
No quieren tomar decisiones. ¿Por qué? Porque después está en juego su responsabilidad administrativa y va a venir Contraloría y les va a hacer un sumario. Entonces, no toman decisiones. O prefieren consultar la Contraloría antes de tomar la decisión. Y luego con eso van como un poco reforzados a tomar la decisión. Entonces, claro, eso genera una mayor burocracia y menos rol activo en la toma de decisiones. Y luego la legitimación activa que se tiene para ir a Contraloría es tan amplia que le basta ser vecino para reclamar, ni siquiera haber participado en el proyecto. Entonces eso genera de que cualquiera pueda ir en cualquier momento alegando cualquier interés y en cualquier tiempo. Y si no está de acuerdo con el dictamen, puede reconsiderar nulidad de derecho público o protección. Entonces, allí es donde hay que ponerle un punto. ¿Hasta dónde interviene Contraloría y qué es lo que puede hacer Contraloría? Porque si al final del día Contraloría va a ser el órgano que haga la interpretación correcta y la última, ¿sabe qué? No utilice la DD1, saquemos la función de interpretación y saquemos la función de interpretación de la Seremi mismo y se quedan con las otras competencias. Porque si es así, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo recursos. Hay que optar por una decisión, pero no puede ser que dependamos en materia urbanística de interpretaciones sucesivas en el tiempo. Y estas acciones de nulidad de derecho público también son riesgosas, insisto, porque vamos a tener en 5 años respuestas que además pueden ser contradictorias. Es de esperar que en algún momento esto se acumule y se pueda llegar a una única solución, porque si no vamos a tener 2 fallos en distintos sentidos. Y luego con el principio de confianza legítima, uno se podría preguntar, y si me acuerdo Raúl Letelier, porque decía, ¿qué queda de la nulidad de derecho público? ¿Qué queda de la responsabilidad del Estado? Y esto uno se podría preguntar, ¿qué queda de la confianza legítima? Ya, primero porque es un principio foráneo que no tiene asidero en ninguna norma. ¿Ya? Nosotros sabemos que Jorge Bermúdez lo trajo a nuestro ordenamiento jurídico y que es un principio que ha tenido muy buena, hasta el momento, acogida en algunos sectores, por ejemplo, función pública, con las discusiones que hoy tenemos sobre ese tema. Pero en materia de urbanismo ya no queda nada de la confianza legítima. De hecho, uno antes podía estar tranquilo si tenía un SIP. Vale, el SIP dice que yo puedo construir, ya, luego no. Un anteproyecto, tampoco. Y ahora ni siquiera un permiso. Y de hecho es más, ni siquiera la recepción definitiva. La ley de agilización de permisos tuvo que decir expresamente que los directores lo único que tenían que hacer una revisión de el proyecto se construyó conforme al otorgado y ya, porque no constituye una instancia de revisión de legalidad adicional, que era lo que venían haciendo los directores de obra. Entonces uno dice, ¿y en qué momento yo tengo paz? O sea, no hay confianza. Y luego, sumámosle a ello que la Corte Suprema, hay varios fallos que han dicho que usted no puede pretender adquirir derechos válidamente de actos que son ilegales. Entonces, como que la buena fe no se aplica, como que los derechos adquiridos tampoco, porque usted no puede sostener legalmente un derecho sobre un acto que es ilegal. Y ahí se le cae todo el discurso. O sea, ya no tiene la confianza. Y es más, muchos también han sumado la posibilidad de que se pueda deducir nulidad de derecho público una vez que han pasado los plazos para invalidar. ¿Se imagina la locura de eso? Que una propia municipalidad puede deducir nulidad de derecho público contra un acto, un permiso, que ya se le pasaban los 2 años. Es que ya, ahí ya, y bueno, y hay municipalidades que lo han hecho. Lo que pasa es que no han habido pronunciamientos porque se ha llegado a acuerdo previo. Pero hemos llegado a esos casos. Entonces, aquí se necesita rápido que el legislador diga hasta dónde vamos a llegar con las interpretaciones y hasta dónde vamos a llegar con los controles. Porque también, como todos controlan las actuaciones urbanísticas, pregúntenle a los abogados de Punta Piquero. O sea, es que ese caso ha tenido de todo. Problemas ambientales, reclamaciones ante el policía local, reclamación ante los tribunales, reclamación ante Contraloría, y llevan 12, 15 años en litigio. Entonces, a ver, al final del día, claro, se habla mucho de la permisología, pero es que lo que pasa es que las herramientas que tiene el derecho urbanístico las estamos utilizando hasta el desgaste. Y el punto es que donde hay tantas herramientas, hay que ponerle un control, un límite a cada una. Y ese yo creo que es el mayor problema que hoy tenemos. Perdonen si me extendí. Yo solo quería agregar algo. Sí. El sueño de la vivienda propia, por supuesto que se ve impactado por la permisología, pero ocurre que el 4 de abril yo recibí una noticia de que los campamentos, construcciones ilegales en campamentos, orden de demolición de las construcciones ilegales, el caso lo toma la familia Correa. Y dicen, no, es que yo no puedo desalojar si la gente no se va porque no tengo potestad de desalojo, solo de demolición. Entonces, con Rosa en su momento opinamos en el Mercurio y dijimos, sí, sí, o sea, sí, te dan la fuerza pública para demoler porque se colocan en el evento de que haya gente, ¿no? ¿No para qué? Bueno, y la cosa es que la División de Desarrollo Urbano señaló que en los campamentos no se puede llegar y usar la potestad de demolición del 157 porque son campamentos. Porque tenemos el deber MIMBU de tutelar también la erradicación y erradicación de los campamentos y el protocolo de desalojo conforme a los derechos humanos.
Entonces yo llego a la siguiente conclusión. Es más fácil que si lo van a fiscalizar usted con su vivienda construida en un terreno rural, pero sin permiso, como en el caso que estamos analizando, díganos a qué se lo tomaron. Claro, porque es más fácil construir mi vivienda en el terreno de otro que se usurpó, que construir mi vivienda, en ambos casos sin permiso, en mi propio terreno, porque a mí sí me van a ir a demoler, a fiscalizar en la cacería de brujas, pero a los otros no, porque son campamentos. ¿Y qué es ser campamento? Es una toma catastrada. Es un campamento. ¿Ya? Esto no quiere decir que no haya problema de derecho de vivienda, que no haya que respetar también que es un derecho humano reconocido en Chile a través de, porque tenemos el Tratado Internacional, el Tratado de Derechos Humanos reconocido, eh, que hay que fijar protocolos que no se han fijado para los desalojos conforme a los derechos humanos, pero no podemos llegar a esa debacle de decir que el que construye en terreno propio sin permiso tiene peores consecuencias que construir un terreno en que se convierte en un delito. Es como el reducidor. El reducidor tiene más facultades frente a los órganos del Estado, no frente a la ley. Eso. Hay una pregunta ahí y no sé si desde los que nos siguen desde la transmisión hay alguna última pregunta para eh, cerrar, porque ciertamente el tema plantea, bueno, sin número de cuestiones que podríamos seguir discutiendo respecto precisamente de lo que es invalidar e interpretar precisamente el alcance temporal que tiene uno y otro. Eh, los juegos de las normas entre derechos humanos y bueno, y la factibilidad del desalojo. Del desalojo. Hay un protocolo de carabineros de cuánto es la fuerza que hay que hacer por persona, ¿no? Yo entiendo que la proporción es 3 por 1. O sea, Carabineros efectivamente, Es tres carabineros por tres cada persona carabineros que por habita en la persona. vivienda. Y Carabineros sí tiene un protocolo de desalojo con resguardo a los derechos humanos que no tienen el resto de los servicios, que Sí. debería partir por el resto de los servicios y conformarse. Por eso les digo que hemos llegado a la debacle de las, y no es interpretable, si la ley dura es la ley, pero es la ley, y en este caso es bien clarito el artículo 157. Entonces hay una pregunta ahí, no sé si desde el Zoom hay una pregunta, entonces la primera, la segunda y así cerramos con la respuesta. Gracias, profesor. ¿Entendió esto, cierto? Sí. A propósito de lo que decía la profesora Rosa, respecto a las restricciones o limitaciones al derecho de dominio, da la sensación que esta lógica ambientalista o en exceso ecologista va a constituir en el ámbito rural lo que constituye la afectación a utilidad pública en el sector urbano. ¿A qué me refiero? Que la afectación a utilidad pública se han convertido en los hechos en una restricción tan grande a lo que debiese ser una limitación más o menos transitoria, que en los hechos te termina privando de facultades esenciales y cercenando facultades esenciales del derecho de dominio, como son, por ejemplo, la facultad de poder enajenar, de construir en terreno propio, el ius edificandi y cuánta cosa. En el ámbito rural me da la sensación que estas nociones que estamos comentando podrían generar exactamente lo mismo, desnaturalizar el derecho de dominio, en la medida que todas las leyes se están interpretando en un sentido concreto que terminan redundando en contra de los propietarios y su derecho también a poder vivir y residir en espacios rurales. Convengamos también que todas estas nociones de limitación y de, por ejemplo, entender que ya, todo lo que no es urbano es por definición rural, pero hay una serie de otras presunciones que no se dan necesariamente, que no son una consecuencia lógica. Por ejemplo, que todo lo rural por definición sea agrícola y que todo lo agrícola sea también por definición agropecuario, ganadero, forestal. Eso puede que haga sentido respecto de ciertos propietarios y en ciertos lugares muy específicos de Chile, pero no tiene por qué ser así en todos lados. Dicho eso, mi pregunta de fondo es, entendiendo que existe esta pulsión ecologicista y ambientalista y las limitaciones serias que estamos comentando, ¿cómo logramos conciliar el interés de los propietarios que tienen un interés legítimo en vivir y en construir en sus terrenos con estas pulsiones ecológicas? ¿Cómo logramos conciliar ambos intereses? Porque ambos son derechos fundamentales, pero no podemos sacrificar uno en pos del otro, ni tampoco deberíamos tener una resolución automática frente a este tipo de casos. Macarena San Juan tiene una pregunta y así respondemos ambas. Pero tiene la de por Zoom, así que Sí. gracias. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, buenas tardes a todos. Miren, la verdad es que la pregunta tal vez es un poco específica, pero está relacionada un poco a lo que menciona el colega recién. Lo que pasa es que entiendo entonces que no está
bien determinado ni definido, bueno, básicamente nada en materia regulatoria de construcción, pero el artículo 55 establece que todas las construcciones que fueran necesarias para la explotación agrícola del inmueble, tales como las viviendas del propietario. Entonces, no está bien definido, entiendo yo, en ninguna DDU o en ningún dictamen, qué es lo que se entiende por la necesidad. Por ende, si yo pido un certificado de informes previos para poder construir en un terreno rural, es altamente probable que el día de mañana no me entreguen la recepción final o incluso no me entreguen el certificado de informes previos para construir por algún dictamen que entregue la Contraloría. Entonces, en ese sentido, la incertidumbre es tal de cara a la situación urbanística al día de hoy que me gustaría saber ¿cómo ven ustedes que están muy obviamente preparados respecto a la discusión jurídica y también política, por así decirlo? ¿Cómo ven ustedes el futuro de un desarrollo de una nueva normativa urbanística que venga a finalmente definir ciertos conceptos básicos que desde hace más de 50 años no están definidos y que hoy día, la verdad, no solo golpean a el privado, sino que al privado como persona que adquiere un inmueble para poder construir y el día de mañana vivir, y así también ayudar con el déficit de vivienda que existe, sino que también al privado empresa que tal vez requiere poder desarrollar ciertos proyectos para efectivamente ayudar con el déficit de vivienda. Entonces, ¿cómo se puede conversar lo que les comento junto con lo que dice el colega de cara a el tema ecológico? No sé si se entiende la pregunta. Gracias. Sí, perfecto, muchas gracias. Rosa y después, ¿no? Oh, Sí, antes que se me olvide. A ver, están relacionadas ambas, pero yo voy a partir de nuevo de una base. La Constitución es la que permite la restricción de ese derecho de dominio, ¿cierto? La afectación a utilidad pública tuvo sus grandes problemáticas con lo que tú mencionas, que llevó a que salieran tres leyes distintas, ¿cierto? Que lo limitó en años, a 10 años, pero un plan regulador desde que inicia, ¿cierto? Para modificar la afectación o para expropiar lo que yo dije que afecté, era de locos pensar en 10 años. Estaban caducando todas las afectaciones a utilidad pública y nos íbamos a quedar sin vías, sin parques. Ya, se sacó la... Bueno, y en esa fuimos siendo reaccionarios. Pero que hay un problema mayor, que la zona rural está mal regulada, pues se regula por descarte. Y es exacto, y como se regula por descarte, entonces tenemos algunas normas aisladas y no armonizadas entre todos los entes, que nos lleva a esta problemática. Y precisamente el problema del valor ecológico, el resguardo del valor ecológico es una de esas problemáticas, pero también tienen que considerar ustedes que se creó el derecho de conservación medioambiental, el derecho real de conservación medioambiental, ¿cierto? Y este derecho real de conservación medioambiental sí se permite en las subdivisiones porque la explotación rural, agrícola, forestal, la aptitud rústica del predio, no solo tiene que ser a la explotación, y eso fue una larga lucha que dimos que también se permitiera hasta que salió, que se permitiera la conservación, es decir, que yo voy a crear un parque, puedo, y la vivienda mía. Entonces, sí, usted está respetando el fin rústico porque tiene este parque y así se ha permitido. Australis lo hace siempre, ¿cierto? A través de esta generación de parque, pero es real, el derecho real de conservación ambiental. Es sincero, es verdadero, a eso me refiero con real. Eh, por lo tanto, también tenemos que considerar que la crisis alimentaria, los gobiernos no pueden gobernar para el hoy y el corto plazo, sino que también para el largo plazo. Y el ministro Montes tuvo siempre una preocupación especial cuando estaba en el Congreso de la crisis que se nos podía generar a largo plazo, cuando ya no está quizá, de si seguimos depredando la zona rural solo para el uso urbano. Y ahí implica estudiar qué partes de la zona rural de verdad podemos dedicar a lo agrícola, ganadero, forestal. No restringir a los pequeños agricultores cuando les vamos bajando el nivel de subdivisión predial mínima a sus terrenos, y si no vamos a dejar solo a las grandes agrícolas. Entonces, tenemos que repensar el sector rural para que nosotros podamos empezar a resolver las dudas que ustedes tienen de cómo se aplican estas restricciones de la Constitución en el sector rural que está absolutamente abandonado. Yo tengo una colega, eh, administradora de un municipio,
del sur, que me decía, acá en zona rural es otro mundo. El machismo es otro mundo, el abandono del Estado es otro mundo. Nosotros tenemos que resolver estos temas rurales con profesionales que no están capacitados, que no están en esta conversación del día a día. Por lo tanto, llegar con estas conversaciones a otras regiones y recoger esta realidad sería bien importante para los legisladores, pero como decía Jaime, existe un proyecto de ley que no aborda esta diferenciación, por ejemplo, de las zonas suburbanas, que podríamos decir ya estas zonas que están entre sí, no, pero que no tienen una profundidad del suelo agrícola que en realidad nos vaya a producir una crisis alimentaria, podríamos hacerlo. Eso implicaría el estudio de suelo. Que los hay en impuestos internos, ustedes van al secano 1, 2, 3, pero no, no llegan a la profundidad que uno quisiera, pero desde la perspectiva holística o integral. Yo solamente decir una cosa, que además el concepto de lo rústico y rural varía según las leyes y claro, mientras que la Ley General de Normas y Construcción, su ordenanza, lo hace a partir de un criterio locativo, donde está de acuerdo a la línea que se trace al respecto, otros, como las leyes de arrendamiento o de subdivisión, etcétera, apuntan a un criterio más bien funcional del destino. Entonces, claro, primero tendríamos que ponernos de acuerdo en eso y tratar de por lo menos integrar todos esos instrumentos normativos. Sí, tal cual. Es que esto es lo interesante de, por lo menos, el derecho urbanístico, que uno siempre le enseñaron, no sé si en civil, probablemente tal, de que eran como estancos separados. El derecho urbanístico nos muestra que el civil, el derecho administrativo y el urbanístico son disciplinas que conversan y que tienen que conversar mucho. Sobre la primera pregunta, sobre el tema de la armonización de intereses. Lo dije en la exposición, es uno de los grandes temas pendientes. No, a ver, yo cuando trabajé en el mundo profesional, en el despacho de abogados, me daba cuenta que muchos de los clientes estaban de acuerdo con las protecciones, pero me preguntaban, ¿por qué yo me tengo que sacrificar especialmente? ¿Por qué no mi vecino? ¿O qué voy a recibir yo a cambio de renunciar al edificio de departamentos que tenía de por medio? Y que es un tema que nos ha pasado históricamente. O sea, Galletué Confisco es un tema de, bueno, vamos a proteger un monumento natural, pero ¿por qué un usuario va a tener o una persona va a tener la carga de soportar ese sacrificio? Luego, con el nuevo Ministerio de la Cultura, las Artes y los Patrimonios, el Palacio Pereira también. Era un terreno privado que luego se declaró monumento histórico y surgió la necesidad de protegerlo. La Vía San Luis también es otro ejemplo de esa dinámica. Yo creo que podemos estar de acuerdo en conservar esos valores. O sea, el Palacio Pereira es una delicia arquitectónica y que valió la pena conservarla. Pero la pregunta es, ¿qué medidas establece nuestro ordenamiento jurídico para poder mitigar esa carga que recibe el ciudadano? Es que la limitación siempre va a tolerar que sea sin ningún tipo de compensación. A veces ni siquiera se trata de entregar dinero e indemnizar, a veces se trata de bajar impuestos, de entregar norma urbanística o transable. Transar, mira, la norma urbanística que yo tenía aquí la podemos transar o te la puedo vender en otro lugar. Eso no requiere ni siquiera reforma legal, porque a veces todos pensamos que lo va a arreglar la ley o un nuevo órgano. Yo no creo que más burocracia o más órganos o más leyes nos ayuden, al contrario. Hoy en día, por ejemplo, en materia de permiso, el problema que existe es que tenemos mucha regulación y eso genera un estancamiento. Si tenemos más de 100 guías en materia ambiental que atender para impulsar un proyecto, claramente nos perturbamos. O sea, a un estudiante que le pasan 100 guías para estudiarse por colapsa. O sea, profesora, ¿cuántas son? 30 páginas, ya empiezan ahí con un espasmo. Entonces le decimos 100 guías para construir un proyecto de cualquier naturaleza, eólico, de salmones, lo que sea, paraliza cualquier actividad. Entonces yo creo que menos es más, pero ese menos tiene que tener reglas claras, en el sentido de que, con el tema de la interpretación, yo creo que, y vinculando con la segunda pregunta, que existan conceptos jurídicos determinados en nuestro ordenamiento jurídico es necesario. Porque la realidad es tan volátil y tan vertiginosa que no podemos capturar toda una ley y siempre estar atentos a lo que el legislador disponga, que no siempre tiene tiempo para nosotros. Entonces, vale la pena el concepto jurídico determinado. Pero lo que ha pasado acá es que ese concepto jurídico determinado es tomado por múltiples órganos que interpretan. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que tener menos órganos que interpreten? ¿Ya? Y que quizás con competencias de revisión limitadas, pero no sucesivas interpretaciones en el tiempo, que eso es lo que genera el problema. O sea, si tenemos, insisto, a la Contraloría que va a decir la última palabra, que sea ella,
y no, nos ahorramos el trabajo de la DDU y la CNMI y listo, se acabó. Y puede ser bueno, sí, pero que se haga. No sacamos nada con perder el tiempo, recursos y afectar derechos de propiedad si tenemos esta atomización de órganos que interpretan. Bueno, muchas gracias a Janet, Bruna y Rosa Fernanda Gómez por aceptar la invitación y conversar hoy sobre esta materia que ciertamente es algo que se va a seguir sucediendo y probablemente no solamente pasará aquí, sino quizás vendrán otros juicios, así que habrá que estar monitoreando qué pasa. Eh, Como les había dicho, subiremos la grabación del seminario al canal de YouTube de la facultad, así que estará ahí disponible. Les agradezco el interés tanto quienes han asistido presencialmente como han seguido la transmisión de esta actividad y una materia conectada, que era una materia antigua, que es el derecho agrario, y que sigue estando presente, así que paso el aviso que pronto tendremos ya un curso en la facultad que ya está diseñado y está prontamente sobre derecho agrario y los problemas que plantea, no solamente con el territorio, sino también con otras cuestiones que van desde los seguros involucrados, la protección de variedades vegetales, una serie de conceptos que, así que pronto tendremos un curso de esa materia como parte de la parrilla de extensión. Así que muchas gracias a todos y a ustedes en especial por acompañarnos.